Hay algo que nos pasa cuando andamos en moto que pocos entienden. Y no es la adrenalina, no es la velocidad, ni siquiera es la libertad. Cuando prendes la moto, tu mente se apaga. Tampoco es que se desconecta, sino que entra en otro estado. Esto no es solo una opinión o una sensación. Esto es un estudio que hizo el departamento Semel en la Universidad de Los Ángeles, en California, y fue financiado por Harley Davidson, ni más ni menos, para analizar qué le pasa a tu mente cuando estás rodando, cuando estás arriba de la moto. Buscaban demostrar científicamente con este estudio que rodar en moto en una carretera es mucho más que sentir emociones fuertes. Realmente puede funcionar como una terapia para la mente y para el cuerpo. Y descubrieron que en 20 minutos tu mente cambia. Más claridad, más atención, más capacidad de reacción. Es similar a la cafeína, pero sin la ansiedad. Y al mismo tiempo bajan los niveles de cortisol un 28%. Entonces tu mente está más activa y más tranquila a la vez. Vivimos con la cabeza saturada, todo el tiempo pensando una cosa en otra, en lo que me equivoqué, en lo que viene, en lo que fue, en lo que pasó. Pero cuando vas en la moto, eso no pasa. La moto te exige algo de vos a cada segundo, la carretera, el equilibrio, lo que viene adelante, el motor, los cambios. No podés distraerte. Y eso te trae aquí y ahora, al estado presente en su máxima expresión. Y eso tiene un nombre. Los psicólogos lo llaman el estado de flujo o state flow. Es cuando toda tu atención está al servicio del presente, donde todos tus sentidos están absorbidos por el ahora, por lo que está sucediendo en este momento, donde el tiempo cambia, la mente deja de estar fragmentada y la cantidad de pensamientos se reducen. Es lo más parecido a la meditación, pero es una meditación activa, en movimiento. Mientras tu mente entra en ese estado, tu cuerpo también cambia. El ritmo cardíaco sube, la adrenalina aumenta, tu sistema se activa, pero no como en el estrés, porque al mismo tiempo tu cuerpo reduce el cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea, producida por las glándulas suprarrenales, esencial para la vida y conocida como la hormona del estrés. Regula el metabolismo, controla la presión arterial, etcétera, etcétera. Es decir, no estás entrando en tensión, estás entrando en equilibrio. Una combinación muy poco común. Tu mente está enfocada, pero en calma. Tu cuerpo está activo, pero sin ansiedad. Y eso explica algo que todos sentimos pero que nos cuesta definir. Que montar en moto no te acelera, te ordena. Y hay algo más. Mucha gente piensa que rodar es huir, salir, desconectar, escapar un poco de todo. Pero en realidad es lo contrario. Cuando andás en moto, no te estás alejando del mundo, te estás metiendo completamente en él. Sentís el viento en la cara, lees la carretera, percibís cada cambio. No estás separado del entorno, sos parte de él, y eso cambia algo muy profundo. Te volvés más consciente, más preciso, más presente, y con el tiempo eso se queda con vos, incluso cuando te bajás de la moto. Empezás a notar más cosas, a reaccionar distinto, a pensar menos en bobadas, como si hubieras entrenado a tu mente a estar donde está tu cuerpo. Hola, ¿todo bien? Chau, gracias. Ah, está esperando a su potrillito. Hola, ¿cómo estás?
Entonces, como vimos hasta ahora, andar en moto cambia tu mente, tu cuerpo, y hay algo más. Algo clave que este canal es un ejemplo de eso. Cambia tu vida social. Te empezás a juntar con otros loquitos que entendieron lo mismo que vos. Compartís nuevas rutas, arreglás la moto juntos y como que hablas de todo lo que te pasa sin decir nada. Nos entendemos y ya. Y hay un último elemento que casi nadie menciona y es de mis favoritos. La naturaleza. Salís a rodar y estás en la posibilidad de llegar a lugares que con un auto no llegás. Y además estás al aire libre. La luz, el aire, el entorno. Está demostrado que la exposición a la luz natural influye directamente en el estado de ánimo, que reduce síntomas depresivos, que regula el sistema nervioso, y cuando juntás eso con el movimiento, con la atención total, lo que obtenés no es solo conducir. Es una experiencia, bueno, muy difícil de explicar y lo estoy tratando de hacer en este video. Esto es algo más que simplemente me compré una moto y salí a rodar. No es solo un hobby, no es solo una moto. Es como un reseteo, un espacio donde la mente descansa de sí misma. Porque durante ese tiempo no estás pensando en lo que pasó, no estás anticipando lo que viene. Estás aquí y ahora. Y eso hoy en día es muy raro. De afuera solo parece una moto, pero por dentro es una de las pocas formas que tenemos de apagar el ruido, de deshacernos de todo lo innecesario. Y solo queda esto, encontrarnos con la vida.